Gilberto, Giovanna, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo. En esta semana y en esta sesión, recuerden que esta sesión está hecha para ustedes y vamos a tratar principalmente lo que se requiere para nuestras actividades integradoras número 3, la ciencia en los fenómenos naturales y nuestra actividad integradora número 4. Pero no obstante, si tienen dudas acerca de las actividades de esta semana, podemos abordarlas en este que es su espacio. Para ello, ustedes pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien pueden escribir por nuestro mensajero. Se está generando una grabación de esta sesión, lo que les eh, cuando termine el video lo voy a subir a la plataforma de YouTube y aquí pueden escribir cualquier duda en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en esta sesión síncrona como en el video que voy a subir a YouTube. Recordemos el propósito formativo de nuestro módulo 14 y es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante lo que es el análisis de la dinámica del universo, que les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Creo que de este propósito formativo, ahorita ya conocemos la estructura de la materia y vamos a conocer todavía más de su estructura. Ya sabemos lo que es una reacción química, ya conocemos esos modelos atómicos. En esta semana vamos a conocer cómo es que existen sustancias orgánicas e inorgánicas y algo importante, vamos a saber qué es la energía y sobre todo cuáles son esas manifestaciones. Van a decir materia y energía porque tienen una relación muy importante, pero hasta la semana siguiente vamos a aprender más de esta relación que tiene la materia y la energía. No obstante, estamos aprendiendo de algunas ciencias experimentales, particularmente química en este momento. Eh, Vamos a comprender algunos conceptos de física y más adelante, en nuestras siguientes semanas, vamos a aprender un poco más sobre esas ciencias experimentales. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana? Nancy, Gilberto, Giovanna. Sí, yo. Adelante, Gilberto, dígame. Bueno, sí son dos dudas. La primera tiene que ver con lo ocurrido de la semana pasada, Ajá, no hubo sesión, la segunda, ya de viernes. ok. Mi duda es cómo se van a manejar lo de las participaciones. Ok, para ello no debe de existir algún tipo de duda. Lo primero, miren, ha habido dos ocasiones que en la región donde vivo se ha presentado fallas en Internet, además de que confundí tuve una pequeña confusión con el horario de la sesión. Lo siguiente, las participaciones efectivamente de las sesiones síncronas corresponden a su asesor y las participaciones o la evaluación en las sesiones corresponden a participaciones, no corresponden a asistencia, no se califica la asistencia en las sesiones, sino la participación que Ujú. existe. Tiene que haber una participación dinámica respecto de la interacción que tengamos nosotros en nuestras sesiones. No obstante, no se califica la asistencia a las sesiones. Eso no tiene ninguna calificación. Lo que Sí, tiene que sí, haber yo, es yo lo una entiendo esa parte. participación. Sí lo entiendo esa parte, pero digo, o sea, la primera semana todo surgió normal. Dudas, preguntas, sí se ponen en la mesa, ¿no? Pero por ejemplo, el día el viernes, ¿Ok? que varios de nosotros no pudimos entrar, Ah, digo, entramos hasta las 9:30 todavía de la noche y no hubo nada. Ahí, no hay nada para nadie.
No, de hecho, la asesora que estuvo ahí me pasó un listado de quienes se conectaron ¿cómo se llama? En la sesión. No obstante, además en mi correo electrónico a mí me reporta quienes se integran a cada una de las sesiones. Así es que eso yo también lo voy a tomar en cuenta. Ah, Y ok, el día de ok. hoy para poder tomar su participación, o para poder, ya que estamos en esta sesión, para poder tomar esa participación, y esa calificación de la integración a las participaciones, espero que existan muchas participaciones el día de hoy, Gilberto. Ok. Y Muchas gracias. Dígame. la otra, la que pues sí, ya tiene que ver con la actividad de la semana. En el punto 3 de la actividad 4, no me Ajá. acuerdo si es punto 3 o punto 4, no comprendo muy bien cómo generar la ecuación. En el punto 3 de la actividad 4 Es de 3 o esta 4, semana. uno de los dos. Sí, de esta semana. Ok. Punto número Hay uno que 3. dice 3 o 4, uno de los dos. Ok. Dice integro de imagen, no, eso es de la segunda actividad, de la 6, de la 4, ¿no? Ajá. Entonces, ¿de qué actividad? Yo hablo de la 3. Perdón. Ok. Sobre buscar las ecuaciones químicas Sí, y o sea, no decir sé si cómo es. representarlas o cómo plasmarlas, digamos ahí. Ok. Eh, ah, para ello, primero nosotros debemos de saber qué es una reacción exotérmica, Gilberto, y qué es una reacción endotérmica. Las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan calor. Nosotros necesitamos comprender el término entalpía. Ujú. Ok, aquí en pantalla, y ustedes habrán visto en sus recursos, tienen esta fórmula, el delta H. ¿Qué es un delta H? Es una entalpía. ¿Para qué nos sirve la entalpía? La entalpía es una forma de cómo medir la energía que ocurre respecto de los reactivos cuando se convierten a productos. Es algo que ya ha sido calculado. Esto lleva una cinética de orden, lo que son unas ecuaciones matemáticas que nos dicen cómo es ese paso de los reactivos hacia los productos. Ahora, la mayor parte de las sustancias que se encuentran como reactivos, pues prácticamente todas se ha medido esa energía que tienen. Y cuando se convierten a productos también ha sido medida esa energía. Una simple ecuación aritmética nos dice que restemos la energía de los productos respecto de la que tienen los reactivos. Y el resultado, aquí no nos debe de importar mucho en este momento el valor porque no los tenemos, puesto que no sabemos cuáles son las reacciones que se están llevando a cabo. Un valor negativo nos indica que se está liberando energía. ¿Usted conoce alguna reacción química donde se libere energía? Una reacción química donde se Ajá, libere energía. Pues así es. no sé, al quemar un cerillo. Efectivamente, las reacciones de combustión. Tanto es así que nosotros aprovechamos esas reacciones en nuestra estufa, si es a gas, o en nuestro boiler de gas. Aprovechamos esas reacciones químicas para poder calentar nuestra agua. ¿Por qué? Porque liberan calor. Si yo acerco mi mano a una flama, seguramente me voy a quemar. Eso es de forma empírica. Pero si nosotros, cualquier material combustible que sería nuestro reactivo, carbón, madera, papel, ese cerillo, su energía va a ser muy alta. Y la de los productos que se están obteniendo, que es dióxido de carbono y vapor de agua, va a ser muy baja. Entonces, cuando yo haga esa resta aritmética, me va a dar un valor negativo. Todos los valores de delta H, cuando yo aplique esta fórmula, me den un valor negativo, me van a decir que se libera calor. Ahora, aquellos que no tienen signo o que tienen un signo positivo, yo necesito adicionar calor para que se lleven a cabo. Ahora, si yo ya sé que una reacción exotérmica libera calor y que una reacción endotérmica requiere calor, ¿usted qué cree que las reacciones que se llevan a cabo en una erupción volcánica, de qué tipo sean, que necesiten calor o que liberen calor? Liberan calor. Por supuesto, liberan calor, así es. Entonces, todas las reacciones que nosotros encontremos que se estén generando, permítame un segundo, por favor.
Hola, jóvenes, como les mencionaba, entonces todas las reacciones que se lleven a cabo en una erupción volcánica van a ser de tipo exotérmicos. Vamos, ustedes, y es parte de esa investigación que ustedes hagan, van a encontrar reacciones donde efectivamente tal vez se encuentren reacciones de combustión, de reacciones de formación de ácidos, de liberación de sulfuros, de formación de monóxidos, todo ese tipo de reacciones puesto que están en un proceso de una erupción volcánica, van a ser de tipo exotérmico. Y sí, son exotérmicas porque efectivamente liberan calor. Jóvenes, permítanme 3 segundos, por favor. Enseguida regreso. Muchas gracias. Entonces, Gilberto, nosotros, esa es parte de nuestra tarea, buscar ese tipo de reacciones que nosotros podemos encontrar, pero el propio proceso es un proceso increíblemente energético, nos va a decir que los tipos de reacciones que se están efectuando, todas liberan calor. ¿Nos queda un poco más claro, Gilberto? No mucho, pero yo creo que en las repeticiones de la sesión igual y ya le entiendo un poquito más. Ok, Digo, o sea, la duda es nada más cómo expresarla en sí. O sea, dice la ecuación, no sé, carbono más esto igual a ok. esto. En la parte cuando nosotros estemos investigando acerca de esos artículos que hablan sobre las erupciones volcánicas, pues nosotros vamos a encontrar una serie de reacciones. Esas series de reacciones, pues las voy a plasmar como las encuentre y voy a definir si son exotérmicas o endotérmicas. No, nosotros no vamos a inventar reacciones, esa es parte de nuestra investigación. Esa es parte de la información que nosotros vamos a buscar. ¿Cómo No, combinarlas sí, para... perdón, no es que sí, ya encontré eh, varias sustancias que arroja un volcán cuando es Ok. erupción, tipo de erupciones y todo eso. Ajá, Y pues dice, no, pues tiene muchos minerales, y bla, 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 y te dice cuáles. ok. Ya sé cuáles son los que arroja un volcán, Ah, pero dice, pon la ecuación. Entonces ahí, ok. Por ejemplo, arroja sulfatos. Eh, si yo ya sé que arroja sus sulfatos, puedo hacer una investigación más para saber cuál es esa reacción entre el azufre y el oxígeno que me forme un sulfato, que me forme ese tipo de sal. Si me arroja dióxido de carbono, CO2, yo voy a saber que es una reacción de combustión y puedo ejemplificarla con una reacción de combustión. Por por ejemplo, ejemplo, dióxido de carbono, que es carbono con hidrógeno, ¿no creo? no. Y No, sobre todo si el dióxido de carbono es carbono y oxígeno, formando lo oxígeno, que es perdón. el dióxido de ¿Esa sería la carbono. ecuación? No, no Ah, ok. precisamente. Esa no sería la ecuación porque proveniente de una erupción volcánica, por ejemplo, esa combustión viene dada por materiales orgánicos, entonces viene dada por los materiales aledaños que se queman, propiamente incendios que se pueden llegar a producir, no de los minerales que estén ahí, pero es uno de los productos que se genera y es parte de una consecuencia de una erupción volcánica.
Por ejemplo, o sea, al prender un cerillo, Se sale genera ahí dióxido de carbono y los lo que se productos que se genera. obtienen es para una ecuación semejante a lo que ocurre en una reacción de combustión en un volcán y es correcta. Ok, sí, voy a investigar un poquito más. Yo con esto yo creo que ya podría tenerlo un poco más claro después. Sí, son muchísimas sustancias las que se forman. Algo propiamente es que todas son exotérmicas dentro de una erupción volcánica y esa es parte también de la investigación que nosotros tenemos que hacer para buscar esos artículos que hablen sobre las erupciones volcánicas. Y sí, muchos de ellos solamente muestran los productos que ya se obtienen propios de una erupción volcánica, pero ya es una tarea de, si se forman carbonatos, ¿cómo es que se forma un carbonato? Y entonces ya puedo encontrar diversas ecuaciones y esas plasmarlas dentro de mi actividad. Ok, está bien. Sí, lo investigo. Ok. Jóvenes, ¿alguien más tiene alguna duda particular de nuestras actividades? Nancy, por favor, quien esté identificado como NIET 1, agradecería mucho si pudiera poner su nombre para más adelante, en caso de tener y marcar participaciones, de esta forma ubicarlos más rápido. Y a todos les pido que de preferencia pongan su nombre para poderlos ubicar, ya que si algunas veces se integran, ya sea con el nombre de su celular o de su computadora, pues me es imposible identificar quién está llevando a cabo las participaciones. Y bueno, en nuestras actividades, Niet, Marcos, muchas gracias, te agradezco. Te agradezco, Marcos. Ahora sí ya te voy a identificar muchísimo mejor. Ahora, jóvenes, entonces, las actividades de esta semana, sobre todo nuestra actividad número 3, es más fácil. Tenemos que hacer una investigación, pero hay que tener en cuenta cómo es que tenemos que articular nuestra actividad. Esta actividad nosotros la tenemos que integrar como si fuera un ensayo, porque nos están pidiendo, muchas gracias Nancy, una introducción, un desarrollo y una conclusión en función de lo que nosotros tenemos que buscar. Y también nuestra actividad nos está dando el mínimo de extensión que nosotros necesitamos, tanto para la introducción como para la conclusión. Por ello es importante que denoten eso. Es muy importante la introducción dentro de su trabajo. ¿Cómo vamos a buscar nosotros esa información? Lo primero tiene que ser de fuentes confiables. Evitemos copiar y pegar. Debido, y ustedes conocen que el plagio es sancionado, así es que evitemos realizar ese tipo de prácticas. Utilicen cualquier motor de búsquedas. Pueden ser artículos científicos, pueden ser artículos que encontremos en un portal de alguna universidad. Algo muy importante, por ejemplo, hoy o en los últimos meses, en México el volcán el Popocatépetl ha tenido mucha actividad sismológica y actividad volcánica. Esto es importante. Hay muchos diarios de circulación nacional y sobre todo que publican en Internet, que publican información al día de lo que está pasando. Y mucha de esa información la podemos nosotros utilizar para esta actividad. Solo que si nosotros vamos a utilizar algún artículo publicado por un noticiero, es importante que nosotros, que tenga presencia a nivel nacional y, ¿por qué no?, también que tenga presencia a nivel internacional, como CNN Noticias, o incluso de la BBC, puede ser importante, o diarios de publicación o noticieros a nivel nacional, que son bastante importantes. Pues en nuestro motor de búsqueda también nosotros podemos ir a las páginas de nuestras dependencias oficiales. Tenemos dependencias federales, tenemos dependencias estatales e incluso dependencias municipales que se dedican al monitoreo, y en los portales de Internet vamos a encontrar mucha información que nos puede ser. Yo, por ejemplo, busqué rápidamente en Google acerca de erupciones volcánicas en México y me lleva al Servicio Geológico Mexicano.
una dependencia pública federal y todo este tipo de informaciones es confiable y la podemos nosotros utilizar para nuestras actividades. Nos recuerden, nosotros tenemos que buscar 3 artículos y en función a la información que nosotros encontremos debemos de buscar 5 causas de las erupciones volcánicas, 5 consecuencias de las erupciones volcánicas en nuestro ambiente y también las principales características de las erupciones volcánicas. Ahora, Perdón, dígame. asesor, ahí fue donde yo le escribí en la mañana, en las 5 Así es. causas de las erupciones volcánicas. Así es. Porque estaba, bueno, entendí medio confusa la pregunta. 5 causas que ocasionan una erupción volcánica o 5 causas que tiene una erupción volcánica. No, para ahí. Son 5 causas que provoquen una erupción volcánica y 5 consecuencias hacia nuestro medio ambiente. 5 causas que provoquen una erupción volcánica. El movimiento tectónico, los impactos, cuerpos extraños o cuerpos gigantes que pueden venir del espacio, pueden ser causas. El choque entre las masas continentales pueden ser algunos factores. Esa es la parte que nosotros tenemos que investigar. Pero son 5 causas que provocan erupciones volcánicas y 5 consecuencias hacia nuestro medio ambiente. ¿Ok? Y hace un momento hablábamos acerca de la energía y las reacciones químicas. Nosotros ya conocemos que las reacciones químicas son ese proceso en el cual las sustancias llamadas reactivos se combinan para formar sustancias que se llaman productos. De esta forma, nosotros ¿cómo podemos medir la energía que se necesita o que se libera por medio de un concepto que se llama entalpía? La entalpía es como nosotros medimos la energía que puede tener una sustancia. Y en las reacciones químicas le vamos a llamar entalpía de reacción. ¿Cómo nosotros determinamos si una reacción necesita calor antes de llevarla a cabo? O bien produce calor o que libere energía o que necesite energía por medio de estas entalpías de formación. Nosotros podemos pronosticar qué tipo de reacción se va a llevar a cabo. Sí, Nancy, una de las consecuencias, pero por ejemplo, el que arroje ceniza hacia nuestro medio ambiente en una erupción volcánica puede ser una consecuencia positiva, pero si arroja demasiada ceniza, puede ser una consecuencia negativa. Los gases puede provocar incendios, las erupciones volcánicas pueden provocar sismos, pueden dañar los asentamientos humanos que se encuentren cerca. Existen muchísimas consecuencias debidas a las erupciones volcánicas, el desplazamiento de las personas, daños económicos, daños a, por ejemplo, a los servicios eléctricos, de agua potable. Son muchos los que podemos tener. Permítanme un segundo, por favor. Jóvenes, entonces, para ello, para que ocurra, se necesitan forzosamente que ocurran estas reacciones químicas. Esto ocurre a nivel atómico. Para que se formen sustancias nuevas, recuerden, esos átomos tienen que romper sus enlaces para formar enlaces nuevos. A ello, a esa energía que tienen y que vuelve estables a las sustancias, se vuelven o se conoce como energía de enlace. Y para que pueda suceder una transformación hacia los productos, esos átomos o esas sustancias necesitan romper sus enlaces para formar enlaces nuevos.
Cuando forman esos enlaces nuevos, recuerden, pueden ser enlaces metálicos, pueden ser enlaces iónicos, pueden ser enlaces covalentes, pero durante esta ruptura de sus propios enlaces, se pueden crear diferentes tipos de rupturas. Una de esas rupturas es una ruptura heterolítica, y entonces recuerden que entre dos sustancias que están compartiendo un par de electrones, alguna de ellas se puede quedar con esos electrones, con ese par. Cuando ocurre eso, recuerden, se forman especies iónicas llamadas cationes y aniones. Pero algunas veces este tipo de sustancias tienen una ruptura llamada homolítica. Cuando ocurre esto, ambas especies químicas se quedan con ese electrón, un solo electrón, y se vuelven muy reactivas. A estas especies se les conocen como radicales libres. Por ejemplo, Osmani, ¿usted qué conoce acerca de esos radicales libres? ¿Qué ha escuchado acerca de ese tipo de sustancias? Giovanna, o alguien que quiera participar, Nancy. ¿Me puede repetir la pregunta? No escuché bien. ¿Qué ha escuchado acerca de los radicales libres? Los radicales libres. Así es. Cosas positivas, cosas negativas. ¿Qué es lo que pasa con esos radicales libres? Porque lo escuchamos muchas veces. Híjoles. No se me viene nada a la mente. Bueno, algo importante. Estos radicales libres son sustancias que son altamente reactivas. Y las sustancias, recuerden, cuando reaccionan esos reactivos, reaccionan para ser más estables. Si estas sustancias tienen un electrón y no han reaccionado, entonces pueden reaccionar con cualquier cosa. Los radicales libres en nuestro cuerpo son negativos. ¿Por qué? Porque son los causantes de o se cree que pueden alterar nuestro DNA y producirnos cáncer, producirnos tumores, por ejemplo, causar envejecimiento prematuro. ¿Y cómo podemos contrarrestarlos? ¿Alguien conoce una sustancia? ¿Cómo contrarrestar esta característica tan reactiva de estas sustancias? Por ejemplo, en el cáncer con quimioterapias, que son radiaciones. Ajá. No propiamente la enfermedad, no lo que produce, sino cómo podemos nosotros neutralizar esas sustancias antes de que creen estragos en nuestro cuerpo. ¿Alguien ha escuchado acerca de los antioxidantes que encontramos en los alimentos? ¿Y alguien sabe por qué son buenos los antioxidantes? Porque tiene neutralizan. la reacción. Así es, Nancy. Detienen a esos radicales libres. Y los radicales libres son sustancias que continuamente se generan. No es para que nos cause miedo. Por ejemplo, tal vez quienes vivan en el norte del país acostumbren, por ejemplo, comer carne asada. Esa carne asada, jóvenes, cuando nosotros sometemos a ese calor, y sobre todo cuando nosotros carbonizamos la comida, se crean muchos radicales libres porque estamos dando demasiada energía a esas sustancias. Pero no se preocupen, si nosotros agregamos jugo de limón, y que generalmente la mayoría de nosotros lo agregamos, neutralizamos esas sustancias. Los propios alimentos contienen estos antioxidantes que detienen esos radicales libres. Y estas son especies químicas que, debido a la energía que se les puede dar de más, se pueden crear. Y de esta forma nosotros empezamos a entender lo que es la parte de la energía a nivel atómico, a nivel de formación de enlaces. Pero, ¿qué es la energía? ¿Alguien puede decirme qué es la energía? Así es, no escuché nada porque es difícil. Es difícil poder conceptualizar lo que es energía. ¿Por qué? Porque la energía es un concepto físico, es muy abstracto. La energía
Es la capacidad que tiene un cuerpo para generar un cambio en otro cuerpo. Sí, sí, eso es muy abstracto. Pero si a ustedes les pregunto las manifestaciones de la energía, seguramente me van a decir alguna. ¿Me pueden decir alguna manifestación de la energía? ¿Ya me escribió alguien? Marcos nos dice, la capacidad que posee un algo para generar un trabajo, sí, esa es energía, pero también es relacionado al concepto de potencia, de trabajo, de energía. Pero poder desglosarlo o comprenderlo es un poco difícil, pero no así las manifestaciones. Una manifestación de la energía, ¿cuál es? Y hace un momento Gilberto nos mencionaba uno de ellos. Montar en bici o patineta, pero ¿qué tipo de energía es? ¿Mecánica? Mecánica. Es un tipo. Cuando nosotros, sí, imaginen que nosotros nos gusta mucho andar en avalancha, vamos colina arriba o arriba de una lomita, nosotros empezamos a generar energía potencial, pero no desarrollamos esa energía hasta que ocurra movimiento, y es energía cinética. Y tanto la energía potencial como esa energía cinética está asociado con la energía mecánica, pero para que pueda existir energía mecánica, necesitamos una fuerza de atracción mayor, necesitamos la fuerza de gravedad. Y todos los cuerpos que tienen una densidad y una cantidad de masa muy grande, pueden desarrollar energía gravitacional como nuestro planeta. Y entonces aquí nosotros, bien, muy bien, Marco, hasta que no empezamos a ver algunas actividades que desarrollamos, podemos describir este tipo de energía. Nancy, ¿a usted le gusta bailar y qué necesita para bailar? ¿Gravedad? Más que gravedad, hace un momento ni siquiera nos interesaba la gravedad. No, yo quiero bailar, ¿qué necesito? Además de tener una Sonido. pareja. ¿Qué? La música, el sonido. La música. Esa es una manifestación más de la energía, el sonido, la música. Bueno, no fuera que pues, tuviéramos una banda o una orquesta que nos tocara a diario. Pero no, nosotros prendemos la radio y sintonizamos la estación que más nos gusta para poder escucharla. Pero para poder escuchar la radio, ¿qué necesitamos? Electricidad. Electricidad. Y entonces nosotros, la energía eléctrica es otro tipo de electricidad. Pero la propia electricidad, ¿me hace música? No, necesito convertirla por medio de un instrumento a energía sonora, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo quisiera hacerme un licuado en la mañana, ¿qué necesito? Una licuadora. Una licuadora. Y para poder usar la licuadora, Energía. Igual energía eléctrica. energía eléctrica, porque directamente con la energía eléctrica yo no puedo lavar mi ropa, yo no puedo hacerme un licuado, yo no puedo escuchar la radio. Entonces empiezo a denotar una de las características de la energía. La energía se puede transformar. Se transforma de energía eléctrica a energía sonora. Se transforma de energía eléctrica a energía mecánica, con la cual yo puedo utilizar un equipo como mi lavadora o como mi licuadora. Y de esta forma ve algunas de esas manifestaciones. Adelante, Gilberto, dígame. Duda, ¿la geotérmica es una energía, es una manifestación? Por supuesto, la energía geotérmica es otro tipo de energía y aquí está asociada. ¿Qué tipo de energía obtenemos con la geotérmica? Pues de la lava, de los volcanes, energía. ¿Y qué tipo de energía es? Si usted lo sabe. Sí. Energía térmica, Gilberto. Térmica, Calor. sí. Nosotros, el calor se puede transferir por radiación, por conducción o por convección, ¿cierto? Nosotros aprovechamos el calor de la Tierra
¿Para qué? Para producir vapor de agua. Ese vapor de agua lo convierte en energía mecánica que pasa por unas turbinas. De esas turbinas pasan a un motor síncrono. En ese motor síncrono yo lo convierto en energía eléctrica. La energía eléctrica llega a mi casa y puedo hacer mis actividades, ¿cierto? Vemos todas las transformaciones de la energía. Van a decir, yo no tengo electricidad, yo lo que utilizo son radio de pilas, pues entonces estoy utilizando energía química que convierte en energía eléctrica. Esa energía eléctrica la puedo convertir en energía luminosa, en energía sonora, o bien también en otros tipos de energías, como en ondas electromagnéticas, como también lo puedo convertir en energía radiante. Y no solo eso, yo puedo aprovechar la energía que está en la fuerza del viento. ¿Para qué? Para poder producir energía eléctrica. O, por ejemplo, la energía que puedo obtener de esos núcleos atómicos, producir calor gracias a la energía nuclear. Gracias a la energía nuclear yo puedo producir electricidad y también otro tipo de cosas. Por ejemplo, regresemos a ese ejemplo de la licuadora. Para que funcione mi licuadora yo necesito electricidad, pero yo necesito de un motor. Y no es cualquier tipo de motor, no es un motor de combustión como el del camión o el de mi automóvil, sino es un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico funciona gracias a los imanes, gracias a la energía magnética. Ustedes justo en este momento están escuchando mi voz por medio de bocinas, por medio de unos auriculares que tienen pequeños magnetos que producen esos cambios para producir sonido. Entonces la energía magnética también es otra manifestación más de la energía. ¿Qué sería de nosotros sin la energía del sol? De hecho, no existirían las plantas. Toda la vida en la superficie de nuestro planeta depende del sol, gracias a la energía que nos brinda. Y la creatividad del ser humano ha sido tan importante que hemos aprendido a aprovechar la energía del sol para producir energía eléctrica. Y no solo eso, también podemos aprovechar el calor que proviene de nuestro sol para, o con otro tipo de instrumentos. Tal vez alguno de ustedes en casa tenga un calefactor solar, o incluso que tengan una estufa solar, o en el techo de alguno de sus vecinos observen alguno de estos boilers solares o calefactores solares. Por medio de un equipo termosolar o por medio de celdas fotovoltaicas podemos convertir esa energía en electricidad. Mami, risa. ¿Qué pasó, Ricardo? Perdón. No. Ahora bien, también la fuerza que está contenida en el agua, esa energía cinética la podemos convertir en energía mecánica y finalmente producir electricidad gracias a la energía hidráulica. ¿Y qué sería de nosotros en la noche si la electricidad no la pudiéramos convertir en luz para iluminar nuestros hogares, para iluminar de acuerdo a las actividades que nosotros hacemos? Estos son los únicos tipos de energía, no son los únicos tipos de energía, pero nos manifiestan algunas de esas propiedades y manifestaciones que puede tener la energía. Ya que el concepto es muy abstracto, pero las manifestaciones de la energía nosotros las tenemos y nos rodean a diario. Hoy vemos esto desde el punto de vista de la física, pero más adelante vamos a ver cómo es que esta energía se puede expresar desde un aspecto biológico. Para ello, y cómo hemos podido desarrollar esa ciencia y esa tecnología y aprovechar los recursos que nos brindan los fenómenos que encontramos a nuestro alrededor, es gracias al método científico. El método científico, jóvenes, es una serie de pasos o etapas que se lleva a cabo en una investigación científica. Y el aplicarlo nos lleva a una generalización y formulación de leyes. ¿Por qué? Porque podemos comprobar esos resultados. Al menos el método científico tiene 4 etapas, aunque algunos autores tal vez digan que tiene más, pero al menos tiene 4 etapas. Lo que es la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y el poder concluir. Nosotros podemos explicar cualquier fenómeno a nuestro alrededor gracias al método científico. Y cuando nosotros no podemos explicarlo en base al procedimiento, a la experimentación que nosotros realizamos, y nuestra conclusión no puede explicar ese fenómeno, no quiere decir que hayamos perdido el tiempo en la aplicación del método científico. ¿Por qué? Porque
Ese proceso que nosotros realizamos le puede servir a alguien más. ¿Para qué? Para poder cambiar esa metodología, para poder tener una forma diferente de cómo hacer las cosas y tal vez poder llegar a explicar ese fenómeno. Ese es parte del método científico. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente yo planteo una hipótesis, experimento y mis conclusiones me llevan a que mi hipótesis era correcta? Eso puede ayudar a que otro científico reproduzca mi experimento y llegue exactamente a los mismos resultados. Cuando ocurre eso, llegamos a la formulación del índice. Ahora bien, recuerden, nosotros tenemos que buscar esos artículos y sobre todo tenemos que estructurar esta actividad en forma de un ensayo. Tiene que tener una introducción de entre 8 y 10 renglones. Vamos a identificar las principales características de las erupciones volcánicas. Esto ya en la parte del desarrollo vamos a identificar 5 causas y 5 consecuencias. Vamos a responder de forma clara las preguntas que se nos están planteando y vamos a redactar una conclusión. Aquí, debido a que se actualizaron las actividades desde el módulo pasado, es importante que esa conclusión esté dentro de 120 a 150 palabras o de entre 8 a 10 renglones. No sé cómo les aparezca a ustedes, pero tiene que tener al menos esta extensión, su conclusión. La introducción, sí, y estoy seguro que a ustedes les dice que deben de tener una introducción de entre 8 a 10 renglones y después la parte de su desarrollo. ¿Alguna duda sobre nuestra actividad integradora número 3? Si nos pasamos un poco en los... No importa si ustedes se pasan, al menos nos está diciendo lo que debemos de cumplir. Si usted se pasa por una palabra más o un renglón más, excelente. Pero al menos ustedes deben de cumplir con el mínimo de extensión que se nos está pidiendo. Disculpa, asesor, nada más una duda sobre las referencias, qué tipo de formato. O sea, Todas las referencias se nos están pidiendo que sean en APA. Para eso nosotros tenemos nuestra guía para nuestras referencias. Okay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones? Aquí el propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tienen la formación tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginen que Margarita es una compañera de nuestra generación y tiene algunos problemas con su computadora y no puede ver los recursos y los videos que nosotros tenemos para nuestra semana número 2 y nos está pidiendo ayuda. Nosotros le vamos a explicar a Margarita y eso deben de tenerlo presente. Su explicación, su actividad tiene que estar dirigida para Margarita para explicarle los siguientes puntos. Los puntos que se nos están solicitando y que nosotros realicemos una presentación en PowerPoint y tiene que ser explicada con nuestra propia voz. Es muy importante. En PowerPoint existe una aplicación que nos permite insertar audio. ¿Okay? Si no todos tienen la misma versión de PowerPoint que tenga este tipo de aplicación, ojo, nos dice que hagamos una presentación, pero ustedes pueden realizar un video semejante a como hicieron en la actividad 1, pero únicamente de su presentación, explicándole a Margarita los siguientes puntos. Primero, ustedes van a hacer una presentación. En su primera diapositiva tienen que integrar sus datos de identificación como nombre, grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva 2, ustedes van a integrar una imagen de la tabla periódica y le van a explicar a Margarita cómo está dividida por familias, de acuerdo a las familias de los elementos químicos en la tabla periódica. En la diapositiva número 3, con una imagen de la tabla periódica le vamos a indicar su división por periodos. En la diapositiva número 4, vamos a integrar también una imagen de la tabla periódica y le vamos a explicar cómo están clasificados los elementos de acuerdo a su número atómico. Para la diapositiva 5 vamos a colocar una imagen de un elemento de la tabla periódica y le vamos a explicar acerca del símbolo químico. Para la diapositiva número 6, al igual que la anterior, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, le vamos a explicar acerca de la masa atómica.
Para la diapositiva 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8 nosotros vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Aquí es muy importante. Tengan mucho cuidado con el peso de su presentación, porque no sé cómo les aparezca a ustedes. A mí me indica la plataforma que tiene una capacidad hasta 20 megas. No sé si a ustedes les refiere que únicamente tiene 10 megas de soporte, pero supongamos, ustedes hacen una excelente presentación y por el tamaño no pueden subirlo a la plataforma. Lo podemos solucionar muy fácil. Ustedes pueden hacer uso de la nube, subir ahí su presentación y también a la plataforma van a subir un documento con la liga de donde se encuentra su presentación, si es que se les presente el caso. Que yo no tengo PowerPoint donde pueda insertar audio, pues puedo generar un video y debido al tamaño, pues también puedo hacer uso de la liga y me van a compartir a mí por favor, la liga de esa presentación o de ese video con todos los permisos. Si no me dan todos los permisos, yo no puedo revisar la presentación que ustedes le están haciendo a Margarita, no puedo evaluar esa. Tengo una duda. Adelante. Gracias. La información en cada diapositiva va a ser, me queda claro que va a ser con audio, pero también va a ser en texto en la diapositiva. En la actividad también les están pidiendo que ustedes elaboren un guión, ¿cierto? Ah, ok. Y ahí, ustedes integrenla, ya sea en la... ahora, ¿qué es lo que pasa si yo necesito más diapositivas? Y además yo tengo que poner también mis referencias. Puedo hacer más uso de otras diapositivas sin problema alguno, ¿ok? Ustedes pueden integrar también la parte de este guión en las últimas diapositivas. Y si hacen uso de la nube y me van a subir un documento con la liga, lo podemos hacer como en el ejercicio número 1. Ustedes agregan la parte de este guión junto con su liga como documento y que la liga ya me lleve a su presentación o bien a su video que ustedes vayan a generar. Aquí sí, lo más importante es que sea explicado con nuestra propia voz. Aquí no es necesario que nosotros salgamos a cuadro. Que si ustedes quieren salir a cuadro, adelante para que quede todavía mucho más claro sobre la tabla periódica Margarita. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes, hasta este momento? Yo, asesor, entonces, ¿podemos hacer el guión en Word y ahí, colocarle la liga? Sí. Ah, ok. Está bien, nada más era eso. Ok. Y bueno, nosotros recuerden, le tenemos que ayudar a Margarita. A Margarita le vamos a decir, ¿qué es la tabla periódica? Y la tabla periódica es una herramienta en donde se encuentran ordenados los elementos que se han conocido y realmente todos los elementos que se conocen hasta el momento. Muchos de ellos se encuentran de forma natural en todo el universo, pero también hay parte de ellos que no existen en el universo, que han sido desarrollados en los laboratorios por los humanos aquí en la Tierra. Son elementos sintéticos. Ahora, le vamos a explicar que esa forma tan caprichosa que tiene la tabla periódica tiene una función. ¿Y cuál es esta función? Que los elementos se encuentran ordenados en grupos o familias. ¿Y qué son esos grupos o familias? Le vamos a decir a Margarita. Bueno, esos grupos son esas columnas verticales donde se encuentran los elementos de la tabla periódica. Y cada uno o cada una de esas familias comparten características químicas, comparten características físicas, comparten características electrónicas también. Que existen 18 grupos en los cuales se ordenan los elementos de la tabla periódica, enumerados del número 1 al 18, empezando de izquierda y terminando hasta la derecha, terminando con los gases nobles. Le vamos a explicar que a partir del 2007 se ordenan de esta forma. La tabla periódica no ha cambiado desde su creación por Dmitri Mendeleev, pero sí, como los nombrábamos, ya que antes del 2007 encontrábamos grupos del 1 al 8A
y del 1 al 8B y la familia de los gases nobles. Pero a partir del 2007, la IUPAC decidió enumerarlas simplemente del número 1 hasta el número 18. Recuerden, de izquierda a derecha. Y que también los elementos en la tabla periódica se encuentran ordenados por periodos. ¿Y qué son esos periodos? Tal vez tenga duda Margarita, le van a decir. Los periodos son esas filas horizontales en las cuales los elementos comparten características electrónicas. Es decir, los elementos, y recuerden que los átomos de los elementos reaccionan para formar elementos más estables debido a la falta o al exceso que tienen de electrones en su última capa de valencia. Y todos los elementos que se encuentran en esos periodos tienen el mismo necesidad de electrones en su última capa y todos quieren alcanzar la estabilidad que comparten con los gases nobles en los que se encuentran en ese mismo periodo. Hay 7 periodos y esos 7 periodos equivalen a los niveles energéticos donde se encuentran ordenados los electrones en esos átomos. Además de que los elementos se encuentran ordenados de acuerdo a su número atómico. Y como nosotros ya conocemos esos modelos atómicos y sabemos cómo es esa estructura, nosotros ya sabemos que en el núcleo se encuentran tanto los protones como los neutrones. Y que el número atómico nos va a indicar la cantidad de protones que tienen los átomos de ese elemento en su núcleo. Por eso es muy importante. Le vamos a explicar tal vez que además ese número nos va a indicar la cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque los átomos de los elementos tienen la misma cantidad de protones que de electrones girando alrededor del núcleo. Pero recuerden, también en ese núcleo se encuentran otras partículas subatómicas llamadas neutrones. Pero ello no tiene que ver nada con el número atómico, únicamente el número de protones. Y de esa forma nosotros los ordenamos de arriba y de izquierda a derecha descendiendo. Y de esa forma cada elemento tiene un número único de su número atómico. El símbolo químico. El símbolo químico es un símbolo universal y deriva principalmente del nombre. Los nombres de los elementos derivan de quienes los descubrieron y en dónde se descubrieron. Pueden tener pues, origen en alemán, en ruso, en inglés, en francés y en italiano. Pero los símbolos químicos constan únicamente de una o dos letras. Siempre cuando sea de una letra, esta siempre va a ser mayúscula y cuando constan su símbolo químico de dos letras, siempre va a ser la primera mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. Y ese símbolo va a depender de su nombre de origen. Pero estos símbolos son internacionales. Si nosotros tuviéramos una tabla periódica en japonés, la información, claro que va a estar en ese idioma, pero el símbolo químico no va a cambiar. Si está en ruso, en inglés, en español, en francés o en alemán, los símbolos químicos no cambian. Claro que toda la información va a estar en ese idioma, pero los símbolos químicos son internacionales y es una forma de cómo el lenguaje químico es un lenguaje internacional. Y eso también nos sirve para poder identificar a los elementos mucho más rápido dentro de la tabla periódica. Ahora, le vamos a explicar también, recuerden a Margarita, de qué es esa masa atómica. Recordemos nuevamente el modelo atómico. Y nosotros ya sabemos que en el núcleo atómico hay tanto protones como neutrones. La masa atómica va a ser la suma tanto de esos protones como de neutrones en el núcleo atómico. Y cada elemento va a tener una masa diferente. Nos va a expresar la cantidad de partículas, tanto positivas como neutras, que tiene en su núcleo en un estado basal. Para comprender acerca de los compuestos orgánicos e inorgánicos, también hay muchas características que hace que nosotros podamos distinguirlos. Los compuestos orgánicos generalmente se queman. Generalmente, el enlace característico de los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Pueden existir isómeros, es decir, sustancias que tienen el mismo peso molecular, pero son completamente diferentes en cuanto a su estructura.
La mayoría son solubles en disolventes orgánicos y reaccionan de forma lenta y rara vez cuantitativa. Por ejemplo, componentes de la madera, la celulosa, el papel, las proteínas, los aminoácidos como la glicina, la metionina, el triptofano, los alcoholes como el etanol, el metanol, el isopropanol, algunas otras proteínas que son muy importantes, por ejemplo, las queratinas de mi cabello o de mis uñas, la hemoglobina que transporta el oxígeno en mi sangre, azúcares, ya sea que estén polimerizados, como la harina o los carbohidratos, monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la manosa o el azúcar que yo le pongo a mi café, que es la sacarosa o el azúcar de mesa. Todos esos son compuestos orgánicos. Y compuestos orgánicos actualmente se han sintetizado más de 130 millones. Así es que tenemos muchos para poner como ejemplo. ¿Y por qué los diferenciamos de esos compuestos inorgánicos? Porque en los compuestos inorgánicos el enlace más frecuente que los caracteriza es el enlace iónico. No presentan concatenación, generalmente se disuelven en agua, reaccionan de forma muy rápida y de forma cuantitativa, no presentan isómeros y generalmente no se queman. En casa yo tengo de este tipo de compuestos, claro que sí. Por ejemplo, la sal de mesa o ese cloruro de sodio es un compuesto inorgánico. Algunos líquidos que utilizo para la limpieza, por ejemplo, el hipoclorito de sodio o el clarasol es un compuesto inorgánico. El ácido muriático con el que yo lavo los baños es ácido clorhídrico y también es un compuesto inorgánico. El dióxido de carbono que se encuentra en nuestras atmósferas o que producto de la combustión es un compuesto inorgánico. Existen muchos, bueno, muchos menos que los compuestos inorgánicos, pero aún así son muchos. Existen más de 30 millones de compuestos inorgánicos que puede haber, como el bicarbonato ácido de sodio o el bicarbonato de sodio que tal vez se utilice en casa. El agua es un compuesto inorgánico, así es que tenemos muchísimos ejemplos para poderlos realizar. Jóvenes, ¿queda aquí alguna duda sobre nuestras actividades integradoras número 3 y número 4? No, para mí no, por el momento no. Seguros. Por el momento no, asesor, gracias. Bueno, jóvenes, de todas maneras, si tienen cualquier duda, pueden escribirme directamente. Yo sí, asesor. Adelante, adelante, Nancy, dígame. Yo solo tengo la duda de las ecuaciones. Solo se van a hacer, ¿cómo se llama? ¿La vamos a poner y vamos a poner a qué pertenece o las tenemos que, desglosar? No es importante que las desglosen. Ustedes investiguen qué tipo de reacciones se llevan a cabo y eso sí, ustedes tienen que definir si es una reacción exotérmica o es una reacción endotérmica. Pero nosotros ya quedamos en las erupciones volcánicas, ¿qué tipo de reacciones están presentando? Liberan calor, es exotérmica. Necesitan calor, es endotérmica, pero en una erupción volcánica, pues generalmente liberan calor. ¿Ok? Muy bien, esa era mi única duda. Muchas gracias, asesor. Bueno, jóvenes, recuerden realizar sus ejercicios de práctica, su actividad formativa número 3 y número 4 y su cuestionario. Jóvenes, si tienen alguna duda respecto de las actividades de esta semana, no duden en escribirme, pero principalmente vía mensajero, lo pueden hacer vía correo electrónico también, pero me tardo un poco más en contestar. En vía mensajero les contesto más rápido. Y si no, nos estamos viendo el próximo viernes, sin falla alguna, a las 7 de la noche, hora del centro de México, en la misma liga. De todas maneras, el día jueves, el día de mañana, les enviaré un recordatorio para recordarles la hora de nuestra presentación. A todos les agradezco muchísimo el haberse presentado a esta sesión y espero muchísimo sus prácticas, sus actividades. De hecho, ya califiqué una, ya me enviaron otras 5, estoy por calificarlas. David, Ricardo, Gilberto, Maribel, Nancy, Marco,
Osmani y Giovanna, agradezco mucho que se hayan integrado a la sesión del día de hoy. Y Tengo si un no- comentario. Adelante, dígame. Gracias. No sé si a alguien más le pasó, pero la sesión del viernes, la liga a mí me dirigió a una Ok. sesión de propedéutico. Sí, Y También luego a vi mí. la grabación y su grabación no tenía audio. Entonces, ok. no sé si Chicos, a alguien más le pasó. no, de hecho Y lo sí. mismo a mí. Cuando yo estoy revisando la grabación del día martes, yo sí la escucho con audio. Déjenme checarla Yo me nuevamente. refiero a la del viernes. Sí, a la Fue del la, viernes pasado. Ajá. fue la segunda sesión que hizo, sí, Sí. no se escucha, no tiene audio. Miren, Sí, voy a exactamente. checarlo en plataforma. Yo cuando la escucho, sí la escucho con audio, pero la voy a volver a verificar. Jóvenes, Sí. al principio de la clase y agradezco mucho su comprensión y sobre todo para quienes me enviaron algún mensaje. Miren, es la segunda ocasión que presento problemas de internet y además de que tuve una confusión con el horario de la programación, cosa que ya no va a volver a suceder en caso de que me vuelva a fallar el internet. Jóvenes, ya tengo una alternativa para poderme conectar y para evitar la confusión del horario, los días jueves les voy a estar haciendo un recordatorio para que se confirme el horario del día viernes. Agradezco su participación. De hecho, mi compañera de propedéutica me indicó quiénes se habían conectado y lo mismo que le había comentado a su compañero Gilberto. De todas maneras, debido a que es en Zoom, Zoom me reporta quiénes se integran a las sesiones y claro que lo voy a considerar. Ahora, agradezco mucho las participaciones, por ejemplo, de Gilberto con las dudas que tiene, de Nancy, pero recuerden, y para todas las siguientes participaciones, el integrarse a la sesión no se califique el integrarse, sino que tengamos una sesión dinámica como la que tenemos el día de hoy. En ello constituye, pero de todas maneras, jóvenes, les vuelvo a repetir. Yo tengo el reporte de quienes integraron y por supuesto que lo voy a considerar. Gracias. Y voy a checar en YouTube. Eso sí, yo cuando lo escucho con audio, pero lo voy a volver a rectificar. No sé cuál fue el detalle que hubo. Y sí, leí sus correos y los comentarios que me hicieron, pero cuando yo le escuche no ocurre eso. Voy a subir voy a recurrir a la plataforma y ver qué es lo que está pasando. Y para que no se vuelva a volver a suceder. Gracias. No, muchísimas gracias a Muy bien. ustedes y espero todas sus actividades. David, Ricardo, Gilberto, Maribel, Nancy, Marco, Osmani, Giovanna. Muchas gracias por haberse integrado y espero que nos veamos el viernes y les repito, va a ser a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Hasta Gracias, luego. asesor. Buenas noches. Adiós, Perfecto, chicos. gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches.